solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. José Antonio Meade confirma que competirá por ser el candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México. Meade, ojo, no es militante del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que representa el presidente Peña Nieto, es solamente un simpatizante, y esto fue lo que dijo, confirmando muchas versiones que se escuchaban hasta hoy. Me despido de esta secretaría con el orgullo de pertenecer a este equipo. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Y es interesante el perfil de José Antonio Meade con esos 20 años de trayectoria, no siendo además un militante del Partido Revolucionario Institucional aún, pero debe serlo. Por lo tanto, hay todo un proceso de registro y de confirmación de registro por parte del aspirante a la candidatura ahora del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Le agradezco a Alfonso Zárate, politólogo y catedrático en temas de Gobierno de México, pero también presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, que me acompañe para hacer sentido a esto que muchos ya esperábamos. Hablemos de Meade, el aspirante, y después la lista de otros que se van a sumar en esta puja dentro del PRI. ¿Cómo estás, profesor? ¿Qué tal, Gaby? Un gusto platicar contigo. Adelante. Quisiera empezar por señalar que en estos días la preocupación central del presidente Peña y de su gobierno no son los temas de la seguridad o de la economía, sino realmente están enfocados en cómo preservar la presidencia de la República, y lo cual implica ganar en la elección del año próximo, del primer domingo de julio de 2018. En esta lógica, Gaby, de conservar la presidencia de la República, el PRI tiene varias líneas de acción. Una línea muy importante es la disgregación del voto opositor. En la medida en que pueda haber muchos aspirantes de distintas fuerzas políticas, esto favorece que el PRI, que es la maquinaria política que tiene mayor implante en el territorio nacional, pueda llevar a sus militantes a las urnas y ganar la presidencia. Otra línea de acción de los priistas es el debilitamiento de las fuerzas opositoras, y en eso ha caminado bastante, en el debilitamiento, sobre todo del llamado Frente Ciudadano por México. Pero una tercera línea muy importante es la postulación del candidato presidencial. Es decir, que si el PRI, o es decir, el presidente de la República, se hubiera equivocado en la selección de su candidato presidencial, un candidato con muchos déficits, con muchos negativos, eso habría dificultado la conservación del poder. Pero creo que acertaron en el caso de Meade. Y acertan por varias razones. La primera es porque, a diferencia de otros miembros del equipo del presidente Peña, Meade es un funcionario que ha transitado por distintos cargos en la administración pública, sin escándalos de tráfico de influencias, sin tener cadáveres en el closet, sino que es un funcionario en ese sentido ejemplar. ¿A quién más estás viendo en esa contienda? Porque hay una larga tradición de servicio público de José Antonio Meade. Hay también, muy interesante, una amistad muy fuerte, muy intensa con el hoy canciller Luis Videgaray, que es la otra persona de la que se habló muchísimo, pese a todo lo que tú estás diciendo, que ahí hablamos de polémicas por la Casa Blanca, etcétera, e incluso el propio secretario Miguel Ángel Osorio Chong, que se bajó de la contienda, pero que de quien también se hablaba, el secretario de Gobernación ahora de México, que era un posible candidato. ¿Por qué Meade? Es cierto, yo creo que en el caso del secretario de Gobernación, haberlo postulado habría significado un retroceso de aproximadamente 50 años en la historia de México. Es decir, a la hora en que nosotros revisamos los criterios a partir de los cuales se han postulado candidatos a la presidencia del PRI, vemos que hubo un periodo de 1920 a 46 en donde los postulados eran todos generales de división, con una sola excepción.
Y era lógico, el país salía de la revolución, de la guerra civil, y quienes tenían prestigio, quienes tenían recursos eran los militares. Pero a partir de 46 llega otro perfil que es el de los políticos, fundamentalmente abogados hasta 1982. Y a partir de 82 empieza un quiebre que se inscribe en la nueva inserción de México en el mundo, un país abierto a la economía que requería de otros conocimientos y de otras cualidades, y llegan los tecnócratas. Entonces, lo que vamos a tener ahora con Meade es de nuevo un candidato que es un tecnócrata, estudios de economía, de derecho, de posgrado en la Universidad de Yale, y es un personaje que tiene como uno de sus activos el hecho de no pertenecer al PRI. Y esto podría parecer una paradoja, pero lo cierto es que la principal debilidad del candidato Meade es ser postulado por un partido que hoy enfrenta un enorme rechazo de casi más de la mitad de la población. Así que la solución de tener a Meade como candidato y no a Videgaray y no a Osorio Chong es el de postular a un candidato que, por un lado, es, sin lugar a dudas, el candidato de las élites económicas en México. Bien. Yo recuerdo hace algunos años, entrevistando a uno de los miembros del club más poderoso del país, que es el Consejo Mexicano de Negocios, me dijo que Meade podría ser el Antonio Ortiz Mena del siglo XXI, es decir, el gran creador del desarrollo estabilizador que se caracterizó como el milagro mexicano. Pero no solamente eso, sino que la sencillez, la honestidad, la austeridad de Meade puede generar una buena conexión con el electorado. Y eso es lo que vamos a seguir hablando. Por eso no es menor que no pertenezca al PRI, por eso lo estamos subrayando, y yo te agradezco muchísimo, profesor Zárate, que me hayas acompañado esta tarde. Me dicen que tengo tiempo para seguir. La parte más interesante de lo de Meade, cuando quiero preguntarte, y voy a continuar y te pido una disculpa por la confusión, es el punto débil de José Antonio Meade para mucha gente es el tema del gasolinazo y cómo manejó el gobierno mexicano todo este tema de la serie de aumentos a los precios de la gasolina. ¿Coincides con que ese es su punto más flaco? No, yo creo que el punto más débil del candidato ahora Meade o precandidato Meade es el ser postulado por el PRI. Ese es un elemento negativo. El otro es su cercanía con el presidente Peña, su cercanía con Luis Videgaray, que son dos actores muy cuestionados. Y otro más es el hecho de haber transitado por los gobiernos de Calderón y de Peña sin mayores resultados y, digamos, ser copartícipe del estancamiento estabilizador. Pero creo que en contra de esos aspectos de vulnerabilidad, tiene muchas fortalezas que lo convierten en un candidato, digamos, muy competitivo y con muchas posibilidades de ganar la elección. Falta por analizar, en algún momento lo haremos y te pediré tu perspectiva también, profesor. Ya no me queda tiempo ahora sí. Meade para el PRI, lo que representa, digamos que la excepción a la regla o el cambio y la manera de modernizar al PRI, no lo sé. Alfonso Zárate, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita allá a nuestros estudios en la Ciudad de México.